Recording is on. Bien, buenas tardes a nuestros seguidores del canal del Congreso Social. Queremos agradecerles el seguimiento que nos han dado y de igual manera ofrecer una disculpa. El pasado sábado teníamos contemplado la participación de uno de nuestros compañeros para tratar el tema de fondos de retiro y pensiones, su importancia estructural histórica. Desconocemos los motivos técnicos todavía por el cual no se nos permitió o no tuvimos la oportunidad de poderlo difundir en vivo y en directo. Facebook no nos ha dado una respuesta del por qué el sistema se voló y no pudimos tenerlo en vivo como pretendíamos. De igual manera, en el marco de el 6º aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tendríamos una participación de uno de los padres de familia. De igual manera, lo haremos más adelante, pues buscando de alguna manera resarcir este error técnico que se presentó. Bien, amigos, amigas, el día de hoy el tema que nos ocupa son los fondos de retiro, pensiones y su importancia estructural histórica. Se encuentra con nosotros el compañero Ismael Cano Moreno, miembro activo de la Comisión Nacional del Congreso Social. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, un viejo luchador social, el cual bueno, pues hoy pretendemos nos comparta su experiencia y conocimiento sobre este tema en particular. Bien, bienvenido compañero Ismael, y de igual manera te ofrecemos una disculpa por el tema técnico que tuvimos el pasado sábado. No hay problema, con gusto. Vamos a intentar otra vez. Bien, vayamos dándole forma a este tema. ¿Cuál es la importancia histórica en el tema de la seguridad social, los fondos de retiro y pensiones, compañero Ismael? La importancia histórica, yo creo, entre las conquistas laborales, la importancia histórica es que la seguridad social, el fondo de retiro y las pensiones es una de, si no es que la máxima conquista del movimiento trabajador en el mundo, la máxima conquista histórica, incluyendo la huelga, los contratos colectivos, los paros parciales, totales, las jornadas de trabajo, el salario, un mínimo de suficiencia para sobrevivir. En el caso de México, ha costado sangre estas conquistas laborales. Tenemos que antes, durante y después de la Revolución Mexicana de 1910, el único saldo positivo, porque no fue una revolución social a final de cuentas, sino una revolución de liderazgos, pues. Entonces, tenemos que estas pérdidas humanas desgraciadas para el movimiento obrero, pues tenemos como antecedentes de estas conquistas a los mártires de Chicago, de Cananea, Río Blanco en México de 1906, 7 y 8 con los ferrocarrileros, y pues esa es su importancia histórica, el máximo logro del movimiento obrero trabajador en el mundo y sobre todo en México, y básicamente se da en el siglo XX todas estas conquistas. Esa sería la importancia histórica. Sumando también a los campesinos muertos también, no nada más se trató de obreros, campesinos, trabajadores que incluso no estaban incorporados de una manera identificada como obreros, sino también algunos de servicios y todos estos aquellos que se sumaron a esta gran lucha. Bien, Ismael, y en la esencia de las relaciones de producción, ¿cuál pudiera ser tu contexto actual para irle dando un matiz más de introducción no nada más a la reflexión, sino también a lo concreto? ¿Cuál sería tu punto de vista? Yo creo que es el tema central que nos ocupa. ¿Por qué? Porque es la esencia, el elemento, el núcleo de las relaciones de producción. En este caso,
desde más de 4 siglos que impera o es hegemónico el sistema capitalista, pues es las relaciones de capital-trabajo. La seguridad social es el núcleo, pues es el fundamento, y el debate es el fundamento de la lucha, de lo que se llama, bajo el concepto genial marxista, de la lucha de clases, ¿no? Entonces, es esta la importancia de la seguridad social, es esto por lo que estamos platicando aquí, es esto que nos lleva a compartirlo y a que la gente se ocupe de este tema, y vamos adelante, más adelante a decir por qué, porque en la experiencia que hemos tenido de 10 años, compartiendo en diversos escenarios civiles de los trabajadores, fundamentalmente los sindicatos, nos hemos dado cuenta que 7 de cada 10 trabajadores no sabe, no tiene la cultura, es un pleno desconocimiento incluso de sus propios liderazgos sindicales o gremiales de la importancia de este tema. No sabe la gente que tiene que tiene un fondo de retiro, y no sabe la gente que tiene derecho a una pensión cuando acabe su vida laboral, ahora empatada con la vida biológica, y este gran derecho no está en la cultura de la mayoría de los trabajadores, por desgracia, y esta es la importancia que nos tiene aquí. ¿Cuál es? Entonces, ahorita hay un desgaste del sistema capitalista, es obvio. Ya entra en una etapa decadente, en una etapa de cansancio del sistema capitalista en sus propias contradicciones, y hay una lucha importante ahorita por dentro del propio sistema, si prevalece este sistema en sus condiciones históricas, en sus fundamentos y en su naturaleza histórica, o bien pues se aligera, o bien se da, este es el momento, es un momento muy importante, o bien se acelera el cambio a un estadio con esta disputa entre Oriente y Occidente, ¿no? En el caso de Occidente, pues es el actual imperio anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, y con la potencia en ciernes de China y Rusia, ¿no? Incluso, pues, se ha desvanecido el bloque que se tenía con el famoso llamado BRIC, Brasil, Rusia, India, China, y hasta Sudáfrica iba a entrar, pero bueno, se desvaneció con el golpe que se le da, prácticamente un golpe de Estado en Brasil, tanto a Lula como a Dilma Rousseff, y es esta la gran importancia pues que se tiene en la actual. ¿Cuál es esto y qué es lo que lo acelera? Obviamente lo que estamos viviendo ahorita es fundamental en términos de las relaciones de producción, ocasionado y agravado este desgaste del sistema capitalista, y esta lucha hegemónica se acelera y se agrava o se radicaliza por la peste o la pandemia del COVID-19. ¿Y qué es esto? Porque precisamente el primer desgaste humano, pasamos de lo escéptico a la convalidación, a la corroboración de esta desgracia, de esta importancia que tiene la seguridad social. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajadores al principio del confinamiento de este año, en el caso de México en marzo, pues muchos de los trabajadores fueron desde el inicio despedidos, muchos fueron confinados a su domicilio, y creándose un espectro nuevo en estas relaciones de producción y su efecto en la seguridad social. ¿Qué es esto? El teletrabajo. Muchos fueron confinados, fueron mandados al teletrabajo, y con una amenaza que ya se está viendo con la pérdida de cerca de 1 millón de empleos, que en algunos casos empieza a recuperar, pero muy menor pues a la pérdida. ¿Y qué es este teletrabajo? ¿Y cuál es su efecto en la seguridad social? Por ejemplo, muchos ya no van a regresar a la oficina,
y va a tener un efecto, en algunos casos, de los que se despidieron, aumentó la carga de trabajo para estos compañeros trabajadores. ¿Por qué? Porque la ocupación está cargada desde hace 3 o 4 décadas. En el caso de México, está cargada al sector servicios. Más del 90% de la gente que tiene la suerte de tener trabajo, que es el 40% de la población económicamente activa, lo hace en el sector servicios. ¿Por qué? Porque en este país se dejó de producir, tanto en el sector primario, el campo, y prácticamente se abandonó el campo y se desmanteló el sector secundario, que es la industria. Entonces, ¿cuál es su efecto? Se sobrecargó por los despidos de sus propios compañeros en las empresas, se sobrecargó el trabajo, es decir, se aumentó la carga de trabajo, y en muchísimos casos se está ampliando la jornada de trabajo también. Gente que presencialmente estaba saliendo, cumplía su jornada de 8 horas y salía entre las 3 y las 7 de la noche, 8 de la noche, ahora se está extendiendo en muchos casos y corroborado por propias, ¿cómo se llama?, declaraciones de trabajadores, y que se lamentan y que se quejan de esto. Ahora incluso a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche están trabajando, y también sábados o domingos. Estoy hablando de las empresas del sector privado, no tanto las públicas. Y entonces, ¿qué es esto? Aquí rescatamos un concepto, otra vez un concepto marxista, que es el plusvalor absoluto, es decir, se aumenta la carga de trabajo y se aumenta la jornada laboral. Y a esto le llama Marx el plusvalor absoluto, por el mismo sueldo. Y otro efecto también, por el mismo sueldo, y en algunos casos, sobre todo en las empresas privadas también, se mantiene todavía a estas alturas, al 1 de octubre y desde marzo, gente a la mitad del sueldo. Entonces, estos son los efectos que está teniendo. ¿Y cuál es el efecto del teletrabajo? Que ahora la narrativa humana que está en las redes sociales, con la tecnología, la narrativa humana está aquí, y el teletrabajo, pues, va a ser una justificación, y ya lo está haciendo. Ya la rapiña de la oligarquía financiera, empresarial, ya está afilando las uñas, porque va a justificar que trabajando en casa, ya esta seguridad social, los fondos de retiro y pensiones, pues va a disminuir en términos de la carga y la importancia, y van a liberar los costos del capital variable que tienen efecto en el capital variable para esta oligarquía financiera. Esa es la importancia, y por eso estamos aquí, que está teniendo este desgaste del sistema, agravado por la pandemia. ¿Y cuál es su efecto? En las nuevas relaciones de producción es esto, y en la seguridad social, que ya tenemos un grave problema, ¿no? Porque en México el 60% de los trabajadores tenemos prácticamente fuera de la seguridad social al 60% de los trabajadores. Uno, en 3 tipos. Uno, por el paro total de los trabajadores, es decir, desempleo total o directo. Otro por la ocupación informal, y la otra por la subcontratación, en este caso el outsourcing. Estos 3 tipos de trabajadores pues no están recibiendo la seguridad social, es decir, de la población económicamente activa, solamente el 40%, más o menos somos 60 millones de población económicamente activa en México, solamente el 40% tiene seguridad social y tiene esta garantía. Esa es la importancia que tiene como núcleo de las relaciones de producción, y esto que acabo de decir, estas tres condiciones, ¿no? El sistema, la pandemia y su efecto en este caso en el teletrabajo, como condición de que la mayor parte de los trabajadores lo está haciendo en el sector servicios. Bien,
En últimas fechas, el pasado 22 de julio, el, el Poder Ejecutivo, a través de el actual presidente de la República Mexicana, presenta una propuesta de iniciativa de reforma en el tema de pensiones. Y al día siguiente, para el del sector privado, y al día siguiente perfecciona que se hará una también para el sector público. Esto es para el IMSS primero y después para quienes cotizan para el ISSSTE. Y de alguna manera esto ha venido generando una participación en diversos sectores. En primera instancia, pudiéramos contemplar, por decirlo así, propuestas oficiales, que sería la de la Presidencia de la República, y en días pasados una propuesta de iniciativa también por parte del Partido del Trabajo. No así, también desde el sector del movimiento social ha habido una serie de propuestas que se vienen desarrollando con una participación también muy amplia. Está la propuesta de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que dirige el compañero Gibran Ramírez. Se encuentra también la de la UNT, ¿verdad?, que es abrigada también por el Frente Amplio Social Unitario y por el Encuentro Nacional de Dirigentes, y se encuentran también propuestas muy específicas como por parte de la nueva Central de Trabajadores y una que se presenta por parte del Congreso Social de su nuevo constituyente. ¿Qué decir de esto? Porque en la actualidad el que va a verse desprotegido será el trabajador. Propuestas puede haber en muchos lugares, y con todo respeto lo digo, porque son esfuerzos importantes, pero parece ser que las propuestas oficiales no están dándole una identidad ni de clase, mucho menos de carácter del trabajador, del obrero, para que resulten beneficiados y que se mantengan como el resultado de una lucha de la que tú citabas desde 1910, y que pues bueno, no sea etiquetado como una vil y vulgar, y con todo respeto lo digo, una prestación. Es una prestación y tienes que mantenerla así, ya se acabó. No, es algo que se ganó por un esfuerzo colectivo muy amplio, donde tú citabas efectivamente muchas muertes, muchos trabajadores, muchos obreros, muchos campesinos, gente de servicios, mujeres, amas de casa, ¿verdad?, que buscaron obtener este derecho, que es el derecho a la seguridad social, y una seguridad social lo más integral posible, y dentro de ella se encuentran los fondos de retiro y las pensiones. ¿Qué pudiéramos decir de ello, compañero Cano? Ok, yo creo que con esto abarcamos todo lo que hemos podido introducir anteriormente al inicio de esta plática, y cuál es la importancia, y reiterar que estamos aquí porque la gente se preocupe y se ocupe sobre todo de ello. Efectivamente, el pasado 22 de julio, como has de recordar, Alfonso, desde el Congreso Social fijamos una posición exactamente el mismo día, e invitamos a la gente, a todos nuestros compañeros, tanto del movimiento social y en general, que nos puedan checar, sobre todo en Facebook, en la página del Congreso Social, así se llama, Congreso Social en Facebook, y Congreso Social México en YouTube. Nos pueden ver que fijamos esta posición, y es lo que vamos a decir y cuál es la importancia. Primero, ¿por qué nos estamos ocupando de ello y cuál es nuestra gran preocupación, la gran inquietud? Y sobre todo que nos preocupamos y nos tenemos que ocupar de ello. El pasado 22 de julio hace suya, digamos, una demanda el presidente Andrés Manuel López Obrador, y junto con las representaciones sindicales tradicionales que nosotros consideramos del charrismo y el corporativismo nocivo, como es la CTM, y con la oligarquía financiera, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex estuvo ahí presente ese día,
y con las representaciones de la Cámara Alta, el Senado, Ricardo Monreal, y de la Cámara Baja, diputados, Mario Delgado. Esta propuesta y la posición que fijamos, por eso hice remembranza de esta posición que fijamos ese mismo día, el 22 de julio, y la invitación a que la puedan ver y complementar con lo que vamos a decir ahorita. ¿Qué resalta en la propuesta oficial? ¿Y por qué estamos acá? Porque tanto lo que llamamos nosotros las propuestas oficiales, esta del gobierno de México, hecha a través del gobierno, y que en días pasados que te referiste tú del Partido del Trabajo, de los diputados del Partido del Trabajo, vamos a considerarlas o vamos a enmarcarlas como oficiales. La propuesta de Andrés Manuel, y ambas son para nosotros desde el movimiento social, desde la perspectiva individual y colectiva, yo las considero insuficientes, son simuladas, y solamente, como incluso escribimos en la jornada del día antier 29 de septiembre, en la parte de cortesía de este periódico, El Correo Ilustrado, incluso durante años hemos manifestado nuestra posición en torno a esta seguridad social, es decir, los fondos de retiro y las pensiones, y decimos que ambas propuestas, pues lo único que pretenden es vestir a la mona de seda, ¿no? Ese fue el núcleo del texto en el trabajo. ¿Y por qué? ¿Qué dice la propuesta de López Obrador? En primer lugar, solamente es para el IMSS y solamente es a las pensiones. Y aquí tenemos un grave problema. Es decir, la propuesta de reforma o para iniciativa de ley que entrega Obrador el 22 de julio al legislativo solamente no contempla los fondos de retiro. No lo contempla. Cuando esto es el gran daño, el gran atraco que se hizo con la reforma a los fondos de retiro y pensiones de 1997, la Ley de Seguridad Social de 1997, es el más grave atraco y el más grave y la más grave afrenta que nos hace el régimen prianista de 84 años y que inicia con Telmex, que pasa por la reforma de seguridad social de 1997 del IMSS, 2007 del ISSSTE, y que culmina con la reforma energética, que nosotros incluso llamamos irónicamente desestructurales. ¿Y cuál es? Nosotros lo que pretendemos es que se eche abajo esta reforma y se regrese más o menos a un contexto de la ley de 1973 del IMSS y la ley de 1972 del ISSSTE. ¿Cuál es esto? Aparte de que solamente es para los trabajadores del IMSS y que promete que la va a hacer también para los trabajadores públicos, es decir, del ISSSTE, solamente es al sistema pensionario, es decir, no es integral porque no está contemplando los fondos de retiro. Y entre otras se justifica, dice, vamos a bajar las semanas cotizadas de 1,250, que la gran mayoría de los trabajadores no alcanza a cotizarlas, por los despidos, por los intervalos en que trabaja durante toda su vida laboral, y la vamos a bajar a 750 semanas cotizadas. Así se mide la cotización del fondo de retiro de los trabajadores históricamente. Más o menos son de 25 a 15 años, ¿ok? La otra es justificación, o digamos simulaciones que los empresarios aumentan, ahora se visten de ovejas, el lobo vistiéndose de oveja, o la mona vistiéndose de seda, ¿no? Justificando, va a aumentar su aportación de 5.15% a 13.8%, ¿no? En la actualidad la aportación o el porcentaje de fondo de retiro de los trabajadores es el 6.5% valorado sobre su salario nominal, con las aportaciones tanto de empresarios como del mismo trabajador. Está muy bien, se oye muy bien, bajar las semanas cotizadas de 1,250 a 750, se incrementa
se incrementa la aportación empresarial, que solamente afecta, no se dice que solamente se afecta a un porcentaje mínimo, no es al total de los trabajadores del sector privado. Y la otra es que se bajan las comisiones para dejarlas en el estándar internacional, las comisiones que cobran los empresarios. Esa es la propuesta del gobierno. Insuficiente de entrada porque solamente es al sistema pensionario y no se afecta. Vienen y se entrecruza con la propuesta de los diputados del Partido del Trabajo que hacen en días más o menos el 22 de septiembre, que lo anuncian, y entre otras cosas dicen ellos que se regrese, que desaparezcan las Afores. Muy bien, pues es el sistema individualizado y que se crean a partir de 1997 con esta reforma nefasta y el gran atraco, donde se les entregan nuestros recursos a los banqueros, como primero se les regalan los bancos y luego les regalan nuestros fondos de retiro. Para que tenga idea la gente del atraco es que están invirtiendo a discreción. ¿Qué es? Aquí es un punto muy importante y un concepto muy importante, que incluso nuestros propios compañeros del movimiento social y las propuestas que vamos a revisar ahorita y las propias oficiales no contemplan. Cuando tú ahorras en el sistema financiero, en el banco u otra institución como la Bolsa de Valores o demás, te dicen cómo quieres que se lleve a cabo tu ahorro o tu inversión financiera y te dicen discrecional. ¿Qué es esto? Discrecional es que tú le das vía libre al banco para que haga con tus recursos, los invierta en donde sea, en riesgo y no riesgo, es decir, en el mercado bursátil o en el mercado de dinero que se llama el de renta fija. Y en este caso, porque es muy importante. Aparte de que nos cobran comisiones, utilizan nuestro dinero para invertirlo en lo que se les pega la gana. Es más, fíjense el descaro, me estoy acordando entre paréntesis, a partir de la reforma en el 2013, de la reforma energética, en que se le entregan la principal empresa paraestatal y pública, que históricamente nos costó la expropiación de 1938 con Lázaro Cárdenas, aparte de regalárselas, todavía se financió con 40% de recursos a los famosos llamados, se emitieron bonos C para apoyar la inversión, para ponerle de plataforma a los grandes ricos que se les regala la energía. Todavía parte de nuestros fondos de retiro se les apoya para invertirlo. O sea, imagínense el atraco, esto es una burla. Es maldito esto. Estos tipos fueron criminalmente asquerosos, ¿no? De muy baja ralea, de la peor ralea, para que se dé cuenta la gente de este atraco. Actualmente nuestros fondos de retiro, contemplando al total de los trabajadores privados del IMSS y la Afore del ISSSTE, del sector público, la Afore o el fondo de retiro de los trabajadores se divide en dos subcuentas: retiro cesantía y vejez, que vale ahorita más o menos 4.3 billones de pesos. Es decir, ¿cómo se escribe un billón? Con 12 ceros. Es decir, billones, millones de millones, 4.3 billones. Y más o menos la subcuenta de vivienda vale 1.82 billones de pesos ahorita. Es decir, tenemos más de 5 billones de pesos, y que significan, para que la gente se idea, el 25% o más de la cuarta, entre el 25 y ahorita y 25 y 30% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la suma de bienes y servicios que se producen en un país. Es la riqueza producida en un año en este país. Más o menos nuestra riqueza ronda del 2019, el PIB de México es de más o menos 20 billones de pesos. Nada más para que se imagine la gente y se preocupe. Entonces, la otra, dicen ellos,
que se elimine, volviendo ya a la propuesta de los diputados del PT, que estos fondos ya los administre el Estado. No dice el gobierno, dice el Estado. Y no dice, como lo dice la Ley de Seguridad Social del IMSS de 1973 y del ISSSTE 1962, que sea bipartita y en algunos casos tripartita, es decir, gobierno, representación de los trabajadores, sobre todo sus sindicatos, o como estén organizados, y los empresarios. Entonces, que se administre, y dice que desaparezcan las afores. Vean la aberración, y aquí vamos a constatar y se exhiben ellos solitos, no es que los vaya a exhibir yo, en términos de su ignorancia y su analfabetismo, ni siquiera saben por qué están ahí. Les preocupa el hueso, incluso a los diputados de Morena y de PT, ¿eh? No estoy hablando nada más de los que ahorita son oposición y que fueron del régimen anterior, el PRI y el PAN y los demás, ¿no? Los demás partiditos satélites. Dicen ellos que se regrese la administración, que la administren estos recursos, los fondos de retiro, el Estado, no dice el gobierno. Sí, ni siquiera hay una diferencia. El Estado es el conglomerado. El conglomerado, es decir, el Estado implica al gobierno, implica el territorio, implica toda la gente, es toda la estructura, es toda nuestro territorio, todos nuestros bienes. Eso es el Estado. Y la otra dice que se regresen respectivamente los recursos al IMSS y al ISSSTE, y que ya los trabajadores no van a ser dueños de sus recursos. Dime si no es aberrante, díganme si no es aberrante, que dicen ya no vamos a ser dueños, es decir, te quitan tus recursos. Los dueños de los fondos de retiro somos nosotros, no son los bancos como ahorita. Y que los tengan el IMSS y el ISSSTE, y dicen, y vía un fondo solidario, creado con estos mismos fondos de retiro, se prorratee de todo el monto ahorrado de cada trabajador, se prorratee, así se entiende, ¿eh? Por eso digo yo que las propuestas son ambiguas e insuficientes, y que con esto se cubran las pensiones de los trabajadores. Entonces, tenemos las tres características más o menos importantes de la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la propuesta que pretende hacer el Partido del Trabajo. Y decimos nosotros, son insuficientes, son ambiguas, son simuladoras y están maquillando nada más, o vistiendo, o como dije hace rato irónicamente, pretendiendo vestir a la mona de seda. Y nosotros decimos, no sirve esto, y esta es la gran importancia, y por eso lo estamos compartiendo a todas las compañeras trabajadoras, a todos los compañeros trabajadores que deben de preocuparse y deben de ocuparse. ¿Por qué? Porque en los próximos días ya se va a empezar a discutir, estas propuestas. ¿Qué ventaja tienen sobre nosotros, por desgracia? Que se convierten en iniciativa y se pueden aprobar, y nosotros decimos, no pueden aprobar eso. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Un servidor, a la propuesta que te refieres, yo como miembro del Congreso Social, como luchador social, que intento serlo desde hace muchos años de mi vida, pretendiendo mejorar las condiciones sociales, pretender otro estadio, tanto humano como en lo particular para mi sociedad. Yo el 1 de diciembre del 2019, esta propuesta que la hago propia de mi referente, que es el Congreso Social hacia un nuevo constituyente, por el que estamos emitiendo esta preocupación e invitando a la gente que se preocupe, después de su informe en el Zócalo de la Ciudad de México, abordé al presidente desde la valla y le entregué una propuesta de política económica, pero la intitulé Valor de uso de los fondos de retiro y pensiones. Después se la entregué oficialmente en su oficina de la Atención Ciudadana, de la cual es encargada Leticia Ramírez Amaya, y desgraciadamente la respuesta que obtuve
indica pues una falta de capacidad, que no la leyeron. Falta de capacidad, me estoy refiriendo a la titular de la Oficina de Atención Ciudadana. Me remitieron a la Subdirección de Pensiones del ISSSTE. Cuando hablo con su representante me dice, carajo, yo estoy leyendo tu propuesta vía telefónica. Le contesto a Leticia Ramírez, indignado, que ni siquiera se tomaron la molestia de verla, ni siquiera la propia carta, porque se la entregué con una carta, diciendo cuál era el motivo. Y el subdirector de pensiones del ISSSTE o su representante me dice, esto es una propuesta de política económica que se tiene que revisar en dependencias oficiales, como la Secretaría de Hacienda, la propia Secretaría de Economía, y sobre todo por las comisiones de Hacienda y Presupuesto del Congreso, del Legislativo, y por ambas cámaras. Es una propuesta integral. También lo es, creo, la propuesta a la que hiciste referencia, que pretenden los compañeros de la Central de Trabajadores y los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores, y sobre todo la propuesta también de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Nosotros decimos es integral. Fondos de retiro y pensiones son dos cosas, aunque están en la misma bolsa, pero son dos cosas diferentes. Una cosa son los fondos de retiro, que la ley de 1973 del IMSS y 1972 del ISSSTE, que fueron reformadas criminalmente con un atraco en 1997 en el IMSS y 2007 en el ISSSTE, dicen, al final, cuando te retires, de acuerdo a la ley, cuando te retires, obtendrás la liquidación de tu subcuenta de retiro, cesantía y vejez. Y hay una ley de marzo del 2012, que dice también, hay una reforma, es un decreto presidencial, que también la subcuenta de vivienda al momento de retiro se debe de liquidar, es decir, a la par con la subcuenta, es decir, el total de tu fondo de retiro se liquida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la propuesta del Partido del Trabajo dice que se tomen esos recursos para cubrir las pensiones. Nefasto, ¿eh? Y estamos invitando a los compañeros del Partido del Trabajo que si quieren un curso de esto, que si quieren un curso incluso legislativo, legal, económico, social, en todos los ámbitos, en todos los conceptos, que no puede ser que digan esto, porque es lo que pretenden hacer con la ley de 1997, que ya viene la primera generación el año que entra a retirarse, ya se va a empezar a retirar, y se va a retirar con un esquema del 30%. No, una cosa es la liquidación de tu fondo de retiro, porque es lo que ahorraste, es tu ahorro. Y otra cosa es tu pensión, que la debe de cubrir la institución para la que cotizaste de seguridad social, en este caso el IMSS o en el ISSSTE. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que nosotros decimos. La propuesta de nosotros, debemos de buscar coincidencias, y aquí hago un anuncio comercial, como dicen. Mañana tendremos un encuentro, al que no hemos sido invitados oficialmente. Ojalá me estén viendo mis compañeros y a ver si nos invitan como Congreso Social a expresar nuestro punto de vista, y se buscará mañana a partir de las 10 de la mañana el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, el Encuentro Nacional de Dirigentes, que más o menos tiene este referente, que es un conglomerado, más o menos tiene unos 3 o 4 años, y el FASU, el Frente Amplio Social Unitario, que data de noviembre del 2012, es decir, va a cumplir 8 años, está por cumplir 8 años este referente. En ambos referentes vamos a discutir mañana estas propuestas. Y, ¿qué dicen estas propuestas? Fundamentalmente yo creo que una contrarreforma real a 1997 del IMSS y 2007 del ISSSTE es la derogación
la derogación total de estas reformas de 1997 y 2007. Sin esto, he aquí la gravedad, sin la derogación total de estas reformas y una reforma sustituida por una integral en términos de administración bipartita entre gobierno y trabajadores. ¿Me explico? Y que pueda y que implique fondos de retiro, es decir, integral, que sea sustituida, aparte de derogar estas mencionadas, porque fue un atraco, se les dieron nuestros recursos a los banqueros, ¿sí? Imagínense, tienen nuestro dinero individuos como Carlos Slim, como Salinas Pliego, con la Foria Azteca. La tiene Roberto Balleres, dueño del Palacio de Hierro, de las minas de plata, es dueño de las minas de plata de México. México es el primer productor de plata en el mundo. Dueño de eso, dueños de casas de bolsa. Y tiene nuestro dinero y lo están administrando a discreción. Ok, entonces, queremos una administración del gobierno y los trabajadores, porque nosotros somos los dueños de los recursos. Queremos que el fondo de retiro se liquide integralmente al concluir su vida laboral, el trabajador, y cuando se retire, y que se garantice una pensión cercana al 100% del promedio de sus últimos, de su último salario. ¿Y por qué es tan grave esta situación? Porque estas dos reformas, las oficiales que mencionamos, tanto del gobierno de López Obrador como del Partido del Trabajo, no contemplan esto. Y por eso son ambiguas. Y nosotros decimos, es integral la reforma. Pero además, fíjense, nuestra propuesta dice, creemos un fondo expansivo con parte del dinero, más o menos la tercera parte de estos 4.3 billones que vale la cuenta de retiros en antivejez. Este fondo expansivo solamente invertiría en el sector primario, el campo, y el sector secundario, en la industria. Para rescatar estos sectores, crearíamos empleo, mejoraríamos los salarios, mejoraríamos las pensiones. Es decir, todos los trabajadores en activo, pensionados, y los que están en paro y hayan cotizado, que se les liquide. Porque hay varios tipos de trabajadores, los que están en activo, los que están en la informalidad por outsourcing y los que están pensionados, pero hay una franja de trabajadores, y en esas me incluyo, que cotizamos durante mucho tiempo, que tenemos un fondo de retiro del cual no podemos disponer. Y fíjense el gran atraco, y aprovecho otro paréntesis. Nos podemos tener derecho, le llaman el fondo de desempleo, podemos disponer del 11.5% del capital de nuestra subcuenta de retiro. Actualmente es esto. Es decir, si yo tengo 100 pesos en la subcuenta de retiros antivejez, tengo derecho a 10 pesos. Pero me quitan, al entregarme esos recursos, para ayudarme a sobrevivir, si dispongo de ellos, me quitan el mismo porcentaje de semanas cotizadas. Es un atraco. Y esto no se está diciendo en las reformas, por eso estamos diciendo la gran importancia de esto. Ese es el núcleo central de todas las reformas. Si se derogan estas reformas de 1997 y 2007 del ISSSTE, estamos pegándole a todas las reformas estructurales. Estamos abriendo camino para todas las reformas estructurales y que se devuelvan las empresas públicas y paraestatales de las cuales somos dueños nosotros, desde Telmex, que se le regaló a Slim, o como prestanombre sirve Slim, y reto a que el gordito nos diga y que nos vea de frente si no es prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Desde Telmex hasta Pemex,
que se nos devuelvan esas empresas. Nosotros somos los dueños de esas empresas. Y que revisemos la historia. Entonces, queremos una reforma integral, es decir, de fondos de retiro y de pensiones. Y habemos una franja de trabajadores que cotizamos y que no tenemos empleo desde hace muchos años porque no hay empleo en México. Y nos tenemos que autoemplear a veces y estamos sobreviviendo con la ayuda de amistades y de los propios familiares. Es una vergüenza cuando tenemos un fondo de retiro que nos pertenece y no tenemos derecho ni tenemos acceso a él. Y yo estoy diciendo, liquiden nuestros con un compromiso y un pacto soberano de Estado donde nos comprometamos a invertirlo. Y vamos, si derogamos la reforma, invertimos parte de este dinero y todos los trabajadores tienen derecho a invertir lo que quieran para rescatar el campo y mediante este fondo expansivo, el campo y la industria, crear empleos, mejorar los salarios, mejorar las pensiones y un fondo revolvente, es decir, se van a reinvertir. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar 20 veces más porque va a ser tasa de ganancia, va a ser ganancia porque estamos en el mercado real de la economía. Y no como ahora, que aparte de que nos cobran comisiones, nos dan intereses ínfimos. Y el dinero está parasitando cuando tenemos un desastre heredado del régimen anterior, económico, aparte del desastre del crimen y el derramamiento de sangre, desaparición, represión de Estado, el gran atraco de Estado. Que supera este atraco, dicen incluso los analistas y los que saben en términos comparativos históricos, el atraco que se hizo en los últimos 30 años a partir de Salinas, con la entrega de todos nuestros recursos, de todas nuestras empresas públicas, incluyendo esta de seguridad de nuestros fondos de retiro, el atraco supera 10 veces al que hicieron los colonizadores hace más de 500 años. Entonces, esta es la importancia que debemos tener. Vamos a abrir camino. Alcanzaría hasta para una renta vitalicia. Exactamente, por supuesto. Entonces, a eso voy. Este fondo expansivo, vamos a invertir, van a invertir los trabajadores en activo, a los que se nos liquide nuestro dinero y lo invertimos con ese compromiso, lo pueden invertir los pensionados. Entonces vamos a obtener una tasa de ganancia, no el miserable interés que nos entregan ahorita por nuestros fondos de retiro. Mejoramos las pensiones, creamos empleo, mejoramos los salarios, es decir, abatimos el desempleo, mejoramos los salarios, volvemos a producir, recobramos nuestra soberanía alimentaria con el campo, recobramos nuestra soberanía productiva, volvemos a producir riqueza tangible en el mercado real y con un fondo revolvente, es decir, vamos a reinvertiríamos este dinero de tal manera que se incrementa el propio ahorro para el retiro, pero además se puede crear una renta vitalicia o una pensión. Ojo, técnicamente llamaríamos una pensión universal. Y hace rato en tu introducción tú te referiste, efectivamente se quejan nuestros compañeros del movimiento social del sector campesino. Nosotros no estamos incluidos, nunca hemos estado incluidos en la seguridad social. Pues ahora sí los vamos a incluir, efectivamente, porque vamos a mandar recursos directamente a invertir el campo. Incluso podemos hasta, ¿cómo se llama? Repatriar a los compañeros campesinos que se han ido. En Estados Unidos hay 60 millones de mexicanos, de los cuales más o menos 10 millones son campesinos. Es decir, el campo está abandonado en México. Dependemos de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos principalmente, más o menos 65-70% importamos de nuestros alimentos. Además de que ahora ya es mano de obra calificada. Exactamente. Entonces, ya estamos considerando a los campesinos porque son trabajadores también, son los principales trabajadores de este planeta. Muy bien, Cano. Esto vamos a discutir mañana. ¿Y cuál es la pretensión de esto? Que nos vean, que nos lea el gobierno, que ya está una propuesta entregada, que está la propuesta de la Conferencia Internacional de Seguridad Social y de todo el movimiento social vía la Central de Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores. Esas dos centrales de trabajadores, hay propuesta. En el movimiento
social hay propuesta, pero es una propuesta seria, es una propuesta con metodología, es una propuesta científica, es una propuesta de a de veras, que reitera la derogación total, quitarle nuestros recursos a los banqueros. Yo quiero saber y quiero preguntar qué trabajadora o qué compañera trabajadora, qué compañero trabajador nos va a decir que no quiere invertir en el campo y en la ciudad y ganar 20 veces más de lo que gana su fondo de ahorro para el retiro, y lo incrementaría la pensión y daríamos pensión universal a todos los trabajadores. Crearíamos riqueza otra vez. E incluso es fundamental este elemento, porque sería un complemento del presupuesto de egresos. Incluso este año se está revisando, con esto concluyo, se está revisando el presupuesto ya en el legislativo del presupuesto 2021 y bajó con respecto al 2020, con respecto a este año va a bajar. Imagínense, en lugar de incrementarse porque tenemos grandes necesidades y una crisis particular y una crisis general del sistema, y bajó 3% el presupuesto de egresos. Era de más o menos 5.8 billones el presupuesto de egresos de este año, y ahora va a ser como de 5.6 billones, 5.58 es billones de pesos. Entonces, urge algún llamado urgente. Y mañana lo discutiremos y nos dan oportunidad a nuestros compañeros de buscar las coincidencias para hacer una propuesta integral. Ponemos a su disposición la que hizo un servidor, y del Congreso Social, a su nuevo constituyente, que es mi referente, la vamos a poner disponible, la entregamos para que se empate con la de las centrales mencionadas y con la de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y vamos mañana a buscar coincidencias para hacer una, y el gobierno no vemos asomo de que nos esté considerando como movimiento social. No está considerando. Entonces, le tenemos que arrebatar ese pacto y nos tenemos que llenar de autoridad ética, moral e histórica. Y es la parte, y debemos de hacerlo ya inmediatamente. ¿Por qué? Porque a unos días estamos de que se convierta en iniciativa esta propuesta. Entonces, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Tenemos la obligación, y es una exigencia histórica urgente. Pérdidas de vida, más o menos 1,5 millones de vidas fueron perdidas, fueron las pérdidas en la Revolución de 1910 por estas conquistas, que lo único que se logró son las conquistas laborales, los mártires de Cananea, Río Blanco, ferrocarrileros también, 1906, 1908, y que nosotros no estemos haciendo nada, que nosotros no exijamos este derecho, que no peleemos que no les quitemos nuestros recursos a los banqueros, que obliguemos al gobierno a hacer una verdadera reforma en beneficio de los trabajadores. Si no estamos haciendo eso, estamos traicionando la historia, pero además estamos traicionando a ese 1,5 millones de personas que se murieron en la Revolución de 1910. Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. Y entonces no estaríamos cumpliendo nuestro papel histórico ante la gran reivindicación y la máxima conquista del movimiento obrero, la máxima conquista histórica del movimiento obrero en el mundo. Si no lo hacemos, nos estamos traicionando a nosotros mismos, estamos faltándole al respeto a la historia, a nuestra propia historia, en lo particular y en lo general como humanos, y estaremos traicionando y estaremos condenando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nietos, que ya de por sí dicen que les cancelaron el futuro a los jóvenes. Yo digo, no tan solo les cancelaron el futuro, les cancelaron el presente con estas condiciones que estamos viviendo. Bien. Pues ese es el gran llamado, y mañana buscaremos las coincidencias. Bien, Cano, gracias. Pues vamos a estar muy pendientes del seguimiento de este foro convocado para el día de mañana por parte del Encuentro Nacional de Dirigentes Obreros Campesinos y de la Sociedad Civil.
Me parece ser que se va a retrasar 1 hora, pero bueno, es cuestión de que a partir de las 10 de la mañana las comisiones responsables estén pendientes para que se le dé seguimiento puntual. Y pues sí, efectivamente hay que hacer un pase de lista de las propuestas, hay que buscar trabajar por los consensos, porque no nada más se trata de que construyamos colectivamente una propuesta, sino también cómo vamos rearticulando el movimiento social. La correlación de fuerzas va a ser determinante para poder impulsar una iniciativa de esta naturaleza. Bien, pues enhorabuena, compañero. Me parece que es necesario profundizar el tema. Hagámoslo, te convoco para la próxima semana para que hagamos un pequeño balance de la reunión que se tenga mañana y vayamos profundizando y particularizando esa propuesta que ya tienes tú presentada, como lo citas ya hace tiempo. Pues bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena, ya estamos contra el tiempo. Me gustaría que así lo dejáramos, agradeciendo tu disponibilidad, porque de lo contrario, bueno, pues podría cortarse nuestra transmisión. Así la tenemos diseñada y no me gustaría que quedaran cosas a medias. Entonces te pido de favor lo anotes y en la próxima lo podamos desarrollar de una manera más profunda sobre todo eso. Bueno, pues enhorabuena y que estés muy bien. Nos estamos saludando. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta luego.